¿Qué tal el salario? El ¿Cuánto, salario- ¿Cuánto tú ganas aquí, primero que todo, cuánto tú ganas aquí en los andamios montando hierro todos los días? Bueno, hombre, a ver, mal no se gana la vida uno y no pagan mal. Y bueno, mi gente, quiero aprovechar este video y este momento, ya que me falta una herramienta para poder continuar, y quiero comentarles un poco sobre el salario y sobre mi salario aquí en España en la construcción. Yo aquí tengo un salario de 1.200, a veces me acerco a los 1.300. Mi salario me entra el día primero y ese día descansa en paz. La tarjeta descansa en paz, ahí dormidita, en mi billetera toda la noche. Pero el día 2, amaneciendo el día 2, me vienen los primeros descuentos. Me viene el descuento de teléfono, me viene el descuento de cualquier detallito que tenga por ahí, de 10, 15 euritos que se pagan mensuales, como son Netflix y algunas aplicaciones para ver películas y esas cosas. Mi gente, ese es el día 2. El día 3 y el día 4 más o menos, ya el dueño del piso me pasa la factura de la luz. Y si pasaron los 3 meses, me pasa la factura del agua también, más el piso. Por ejemplo, yo aquí pago 610 euros por mi piso. 610 euros por mi piso y me viene de corriente unos, a veces hasta 100, por ejemplo. Y a veces cuando viene el agua, que es cada 3 meses, me vienen 80, 70, pero vale. Son 610, mi gente, y ponle que gaste 100 de corriente. Ya van 700, 710, más o menos por ahí. Mi gente, ese dinero pasa por la tarjeta. Cuando me lo ingresa mi jefe, pasa directo por mi tarjeta y prácticamente desde el día a día hizo... Ese dinero hizo escala en mi tarjeta y siguió. Mi gente, el dinero aquí en España, si nada más que te endeudas un poquito con crédito, si te endeudas un poquito en comprarte un coche, en 3 pisos, el agua, la luz, los gastos, la comida, porque tienes que gastar dinero en la comida. Tienes que mantener tu familia, tienes que tener dinero para pagarte todo en la casa. Pero eso es así. Llega, pasa, se queda una noche o dos para que tú te emociones, pum, y sigue. Aquí el dinero en España no alcanza para mucho, simplemente para pagarte tu piso y para poder vivir dignamente. Tienes aquí millones de oportunidades, puedes ahorrar, si te alcanza. Si tienes en tu familia, tienes ayuda en la casa, que te ayuden con los gastos de la casa, te sobra un poquito más. Mira, las personas aquí se compran coches y yo preferí comprarme una furgoneta, porque mis planes eran hacerme autónomo y trabajar en paquetería, repartiendo para Amazon o para esas aplicaciones en las que hacen reparto. Pero no me funcionó, lo intenté y no me funcionó, y ya la furgoneta la había comprado, y la furgoneta, yo pago por mi furgoneta 260 euros todos los meses. Ahora imagínense ustedes, a mi salario quítenle el piso, quítenle la luz, quítenle el agua, quítenle los teléfonos de las líneas que se pagan todos los meses. Ahora también súmenle la furgoneta, que hice ese gasto para mejorar y al final no pude hacer nada con ella. Al final la tengo allí en la casa y es un gasto todos los meses que tengo que pagar sí o sí, porque ya me metí en ella. Ya me monté como casi en los 1000, y ¿qué me queda? 200 y pico que se van en bobería solo para pasar el mes, mi gente. Es verdad que aquí hay de todo, sí. Aquí tú sales, paseas, hay cosas baratas, hay lugares caros, hay cosas para todos los bolsillos. Pero alcanzar, no, y hay que trabajar duro. Mira, yo trabajo aquí en los andamios y me alegro de tener un trabajo. No es el mejor y el salario no es el mejor, pero me siento bien y yo sé que todos los meses tengo mi dinerito ahí para pagarme el piso. Ya con tener el dinero de pagar el piso,
ya para mí eso es una maravilla, porque tener donde vivir, tener donde descansar, sabes, donde tener a tu familia unida ahí, eso vale muchísimo. Y que no me alcance para otras cosas, no importa, pero tengo mi piso que por lo menos puedo descansar. Así es, mi gente, el salario aquí se va. Eso también, te vienen impuestos, por ejemplo, yo que tengo coche, me vienen impuestos de carretera, una vez al año tengo que pagar un seguro. El seguro de mi furgoneta me costó 800, casi 900 euros. Y ese dinero hay que reunirlo porque tienes que pagarlo una vez al año. Y así, humildemente aquí, yo vivo tranquilo, ¿sabes? Y eso es lo que gana un español aquí, a no ser que seas médico o seas de otra cosa, no ganas mucho más que eso. Y hay que, mira, trabajar las alturas. Y hay que hacer todas estas cosas que a la gente no le gusta, pero bueno. ¿Qué dejas el móvil ahí? Dale, que estaba agarrado. Vale. Y así, mi gente, mira, esto es lo que me toca, trabajar para poder mantener la familia, mi gente. Ya estoy grabando. Ya estoy grabando. A ver, mira, mi gente, aquí tenemos un compañero mío de trabajo que se llama David el Tarzán. Y hoy le quiero hacer una breve pregunta. ¿Cómo te sientes en los andamios y cómo te sientes trabajando con el jefe de nosotros y con el equipo y todo eso? Pues mira, la verdad que de puta madre. Porque una cosa es trabajar, pero si por lo menos disfrutas, pues mira, coño, se lleva mejor el día. En mi antiguo trabajo era una puta mierda, compañeros de mierda, malos rollos. Aquí es risas, pasarlo bien, y ya que por lo menos trabajas en el puto andamio, que bastante jodido es, porque mueves muchas toneladas de hierro, y oye, mira, es un trabajo como otro cualquiera. Pero coño, si lo pasas bien y disfrutas con gente buena y compañeros así cojonudos, mira, lo mejor que hay. Vale. La verdad. Y ahora otra pregunta que Es importante. es importante, claro. ¿Qué tal el salario? ¿Cuánto tú ganas aquí, primero que todo, cuánto tú ganas aquí en los andamios montando hierro todos los días? Bueno, hombre, a ver, mal no se gana la vida uno y no pagan mal. Ahora lo malo es que el sueldo te entra en el banco y según entra en el banco te hace adiós, se va para casa, pero para casa de otro, no para la tuya. Pero tú normalmente cobras como unos 2.000. No, 2.000 no, 1.200, 1.300. 1.500. 1.500. Joder, qué máquina eres, pero tú eres montador de primera porque yo gano 1.200 y pico. Bueno, hombre, yo también en teoría lo que es sueldo base son 1.280. Ah, bueno. Después tengo un acuerdo con el jefe que es otra historia. Ah, bueno, pero vea, eso no vamos a entrar. Eso ya, aunque no lo querías decir, pero se dice, Vale. no pasa nada. Con el tema de los descuentos y los gastos en casa, ¿te alcanza el dinero o qué? Sí, gracias a Dios tengo a mi pareja que también trabaja, tiene su empresa de peluquería. Trabajamos los dos y, hombre, con 2 sueldos se llega bien. Ya. Con un sueldo hoy en día no. Antiguamente sí, trabajaba el hombre nada más, pero hoy en día es imposible. Una, Vale. porque ya tenemos muchos caprichos, que si internet, que si esto, los paquetitos que te llegan de Amazon y todo. Sí, porque también a uno le da por meterse en Chain y meterse en ¿Eh? Amazon y ponerse a comprar. Eso mismo. Y hay otros que también son paqueteros, que le llegan paquetes todos los días, que el dinero le alcanza bien, ¿sabes? Sí, ahí el cuñado, que mamma mía. Tenemos uno, No para. tenemos uno en la brigada que le alcanza bien, parece, porque no para de comprar en Amazon. Protesta que no le llega, pero paga todos los días y le llegan paquetes todos los días. Pero bueno, muy bien, muy bien. Bueno, y cuéntame del coche. ¿Te has comprado un coche, una casa o algo aquí? ¿Has Bueno, logrado, no, sí. has logrado algo aquí Hombre, en este yo, país? lógicamente, gracias a Dios, por desgracia, por la muerte de mi madre, pues mira, me tocó una herencia y compré un piso, lógicamente. Y tú sí eres gallego Sí, natural. soy gallego de pura cepa. Tú sí naciste aquí y criado aquí. Y soy gallego. Primero soy gallego y después español. Y bueno, y ahora andando con cubanos. Ahora soy medio cubano, medio español y medio de todo. Eso sí, la pinga. Ya, pinga. Y miren, mi gente, este un puro gallego que cuenta su historia también aquí en los andamios. ¿Cómo no? De que se pasa bien. Sí, Es sí, trabajo duro, pero se pasa bien de puta madre con la brigada que tenemos, que somos un equipazo. El equipo Z. El equipo Z. Sí, Hoy señor. estamos trabajando lejos uno de los otros, pero estamos conectados en el corazón. Siempre. Siempre. Bueno, los tenemos ahí al lado. No los vemos, pero están ahí al lado.
Bueno, David, mándale un saludo a todos los seguidores del canal de YouTube. Bueno, un saludo muy grande y oíste, si queréis trabajar, veniros para aquí a pasarlo bien y a currar como cabrones, eso sí. Saludos y bendiciones. Saludos. Y bueno, mi gente, aquí tenemos un colega de Tenerife. No, yo soy de Gran Canaria. Bueno, eres de Gran Canaria. Claro, yo soy canario. Eres de Canario. No. Estos son los famosos canarios que llegan a Cuba y acaban con todas las mujeres cubanas. Ya me lo dijiste todo. Pero bueno, este compañero y aquel compañero que están por allá, lo que se dedican es a hacer fachadas. Ya ven este edificio hermoso que está aquí. Realmente ellos son los que lo han hecho y ahora van a tapar ese pedazo que queda porque los amarres del andamio estaban ahí y ahora lo tienen que tapar. Pero este compañero no me va a dar detalles de cuánto cobra, pero yo sé que este compañero sí le alcanza bien. No. ¿Qué me dice? Cobro bien, que no se puede quejar uno de estos. No se puede quejar. No se puede quejar. Vale la pena trabajar en fachada. Vale la pena. Tiene su peligrosidad, pero se puede trabajar, así que... Se puede trabajar. Y hay trabajo, bastante. Sí, te alcanza para pagar el piso, para pagar el coche. Hombre, compartido con la novia, pero sí, coño. Sí da, Coño, sí da. coño. Compartido porque la vida está muy cara, eso es verdad. Porque la novia trabaja también. Claro, si no, te voy con mi madre, que allí no pago nada. Qué razón, sí, señor. Bueno, pero bueno, ellos ya por estar a esta altura, mi gente, miren, estamos a cuántos metros del piso estamos. ¿Cuánto puede ser esto? A ver. Estamos a unos 20 metros, 20 y pico metros. Y a 36 también. Estamos a 36 metros de altura y por estar a esta altura simplemente tienen que pagarle para que viva bien. Entonces, la gente viene, a ver, aquí en Coruña no se vive mal y es un lugar súper hermoso. Como pueden ver, está rodeado de playa, igual que Las Palmas de Gran Canaria, de donde él vino. Pero aquí encontró mejores oportunidades de trabajo y, según me cuenta, está trabajando en lo que le gusta. Y con este trabajo puede mantener a su familia, puede mantenerse él y puede darse algunos lujitos. Ya se compró el coche del 2025. Sí. No. Pero ya tengo pago el que compré Pero, hace 10 años ahora mismo. Vale, ya pagó su coche y todo en talla. Ya es bastante. Y aquí lo que quiero mostrarle, es lo que hacen ellos. Es un trabajo como el que hacen los pintores, a detalle. El colega allí no habla, pero es un buen fachadista. ¿Cómo se dice lo que hacen fachadas? Fachada ventilada. Vale. Y buen montador. Nosotros somos montadores y ustedes son de fachada. Ahí tienen cómo hacen y cómo ponen cada pieza en su sitio con mucho cuidado. Sí, que se rompen como nada. ¿Cómo se llama la empresa de ustedes? Stein. Es Stein fachada. No, la espalda de las mías no. Mírala. Stay. Mira, mías no. si quieren hacer una fachada ventilada aquí en Coruña o en cualquier otro lado del mundo, siempre que valga la pena y paguen bien, llamen a Stein, que ellos se la montan a la altura que estén. Llamen a Stein, que ellos se la montan a la altura que estén. ¿Ok? Este compañero es el trabajador de aquel es autónomo. Si a este le alcanza para vivir, a aquel le sobra. ¿Este es tu trabajador? No, somos siempre jefe, no ninguno. Somos Bueno, mira, todos. este trabaja para este. Si a este le alcanza, a este le sobra. Mira, el de la pistolita. Encargadito. Ahora tenemos aquí Mi gente, realmente es una verdadera locura. Pero sí que se trabaja y sí que se puede vivir aquí. Lo que pasa que, mira quién tenemos ahí. Muy buenas, chicos. Fumanchu. Fumanchu. Y bueno, mis chuchitos, y espero que les haya gustado el videito de hoy. Hoy se lo pude hacer en esta maravillosa vista de La Coruña. Espero que les haya gustado y me dejan en los comentarios qué les parece todos los temas estos de los que hablé del salario y toda esa historia. Y nada, mi gente, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao, no olviden suscribirse, darle like y darle a la campanita para cada vez que subamos un video, pues YouTube se los notifique. Un saludo, mi gente, los queremos, los chuchi. Fue tanta la envidia que había alrededor. La gente nos miraba de forma diferente. A nadie le importaba que se tratara de amor. Vencimos todo aquello con tremendo dolor.